Finanzas corporativas. Iniciaremos con la historia de las finanzas. Inicialmente se llevaban solamente unos pocos libros de contabilidad, sin embargo, con la revolución industrial, adicional a estos libros, hay una emisión de empréstitos y una atención a mercados financieros. En 1929 se presenta la crisis internacional, la cual se da principalmente por las subidas en las tasas de interés, lo que lleva a la quiebra de las empresas y hay una estructura financiera nueva. En los años 40, la política de financiamiento es poco arriesgada con el fin de no repetir la crisis del año 29. En la década de los 60, el movimiento de análisis teórico indica que los pasivos y activos se utilizan para maximizar el valor de la empresa. En el año de 1976, Jensen y Meklin crean la teoría de la agencia, en la cual argumentan que dada la separación entre los propietarios de la empresa y los directores de la misma, se considera que las decisiones de estos últimos no van encaminadas a maximizar el valor del mercado de las empresas, sino a otros objetivos que resultan más interesantes. En la actualidad, tenemos que la función de las finanzas es analizar, planear, evaluar y determinar el financiamiento con el fin de maximizar el valor del mercado y maximizar las utilidades. Continuamos con el costo de capital, el cual es la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de las inversiones para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. Aquí tenemos que hay un riesgo y un rendimiento. El riesgo está clasificado en riesgo único o no sistemático, el cual se elimina diversificando los cambios en el gusto del consumidor, evitando las huelgas laborales y el desarrollo de nuevos productos. En la medición del riesgo, tenemos que se mide con la varianza de los rendimientos de los activos y a mayor varianza, mayor el riesgo, para lo cual utilizamos el modelo de fijación de precios de activos, el cual es que K1 es igual a KRF más KM menos KRF por BS. Y tenemos que K1 es la tasa requerida de rendimiento, KRF es la tasa libre de riesgo, KM es el rendimiento del mercado, BS es beta, KM menos KRF es la magnitud de la prima de riesgo de mercado. Otro de los riesgos que existen es el riesgo de mercado o sistemático, el cual no puede ser eliminado con la diversificación, dado que existen unos componentes externos, como son los cambios en las tasas de interés, las devaluaciones y las recesiones. Existen los componentes del costo de capital, en donde está, que es la deuda a largo plazo, la cual se compone del interés anual de la amortización, de los descuentos y primas que se recibieron cuando se contrajo la deuda. En esto tenemos que su principal fórmula es que los costos componente de la deuda después de impuestos es igual a KD menos KD por XT. También tenemos las acciones preferentes, en donde las acciones preferentes es la tasa de rendimiento que los inversionistas requieren sobre las acciones preferentes de la empresa. Aquí tenemos que el costo de las acciones preferentes es igual a DPS sobre PN igual a DPS sobre P sub 0 menos costos de flotación. Otro de los componentes que se pueden evidenciar son los costos de utilidades retenidas, en donde es la tasa de rendimiento sobre las acciones comunes actuales de una empresa requerida por los accionistas y lo cual es conocido principalmente como el ROE, rendimiento sobre capital contable, y su fórmula es KS igual a KRF más PR igual a D1 sobre PO0 más G. Aquí también tenemos que existe otra fórmula que es KS igual a KRF más KM menos KRF por BS. Ahora tenemos los costos de capital promedio ponderado. Esto es la tasa de descuento que mide el costo promedio que han tenido los activos operativos en función de la forma en que han sido financiados, ya sea a través del
capital propio o de deuda. Y su principal fórmula es WACC igual a QE por E sobre D más E más PS más KD por D sobre D más E más PS más KPS por PS sobre D más E más PS. Otro es el costo marginal de capital, el cual determina el aumento del volumen de financiamiento de la empresa, la cual es directamente proporcional a los costos de financiamiento. Y tenemos que su fórmula es el punto de ruptura igual al monto total de un capital de un tipo determinado a un costo más bajo, por proporción de este tipo de capital en la estructura de capital. Estructura del capital. El capital de las empresas está conformado por las fuentes de fondo, que son dos. La primera, el aporte de los dueños. Esta consiste en todas las erogaciones en dinero, especies o de industria, llegando a ser acciones comunes, acciones preferentes y utilidades. Y por endeudamiento con terceros. Las estructuras de capital es la combinación de capital contable y de deudas utilizadas para financiación de la empresa. Al tener una estructura óptima es cuando hay un equilibrio entre los posibles riesgos y el rendimiento para alcanzar las metas, maximizando el valor de la empresa y obteniendo los fondos en el futuro, actuando congruentemente con la estructura que se planea. Los factores que influyen en las decisiones de estructura de capital son, primero, los riesgos de negocio, que esto se refiere a lo que es inherente a las actividades operacionales de las empresas, la posición fiscal de la empresa, que incluye los intereses deducibles de la renta, la flexibilidad financiera, que es la capacidad para obtener capital en términos razonables, y las actitudes administrativas referentes a la solicitud de préstamo. Determinando este último el factor de endeudamiento que una empresa puede llegar a tener referente a la actitud que se encuentra en la administración. Riesgos de la empresa. Los riesgos de las empresas hay dos: riesgo operativo y riesgo financiero. El riesgo operativo es el que está asociado a las proyecciones que se tienen al rendimiento futuro sobre los activos al rendimiento del capital contable. Y el riesgo financiero es el riesgo de los accionistas, resultante de la financiación de la empresa. Estos dos riesgos dependen de la variabilidad de las ventas, de los precios de los insumos y del apalancamiento operativo de la empresa. Este último, el apalancamiento operativo, determina el nivel de costos fijos en que incurre la empresa, y el apalancamiento financiero existe cuando una empresa utiliza valores de renta fija como deudas y acciones para obtener recursos de capital. Pero para saber cuánto afecta el rendimiento sobre el capital contable está la siguiente fórmula, en la cual ROE es el rendimiento sobre el capital contable, ROI es el rendimiento sobre la inversión, sobre los activos, la I es el costo de deuda después de impuestos y la D sobre E es la razón de deuda capital. Mediante esta fórmula se puede saber qué tanto daño pudo haber causado. Bueno, estos enfoques son teorías para determinar la estructura óptima del capital de las empresas. Está el enfoque tradicional, que es la reducción de costos de capital, aumentando el valor de la empresa mediante el uso de los apalancamientos. Está el enfoque de estructura de capital, el cual el riesgo total para los proveedores de la empresa no se afecta por los cambios realizados a la estructura del capital. Su propósito es mantener constante el costo del capital. Está la proposiciones MM con impuestos, que es el valor de la empresa aumenta conforme al nivel de la deuda. El enfoque UAI-UPA consiste en la separación de las estructuras del capital que maximice las utilidades a largo plazo antes de intereses de impuestos. Enfoque de señales
donde los administradores cuentan con mayor información que los inversionistas externos e información asimétrica, en la cual la estructura financiera señaliza a los inversionistas externos las condiciones de la empresa. Enfoque de teoría de elección: existe un orden de elección de fuentes de financiamiento, utilizando el autofinanciamiento. Solo en caso de no ser suficiente se busca un endeudamiento. En los costos de agencia y estructura de capital, esto incluye las erogaciones para monitoreo y control para asegurar que no existe explotación de accionistas contra los acreedores. También los costos que surgen al momento de tomar un préstamo restrictivo. Se crea un contrato de préstamo restrictivo para reducir la flexibilidad de la empresa al invertir y operar, para de este modo no causar un daño irreversible a la estructura del capital que se tenga en el momento de la empresa. Otro costo de agencia de capital podría ser el poco interés que pudiera tener un administrador al no cuidar los intereses de la empresa y cuidar más bien la riqueza de los accionistas. Capital de trabajo. Citando a Damodaran, es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Esto quiere decir cuando los activos superan a los pasivos, la empresa tendrá capital de trabajo neto, consistiendo en el manejo de todas las cuentas corrientes, todos los activos y pasivos, siendo su principal objetivo en disminuir la cantidad de activos a corto plazo, ya que entre mayor sea el capital de trabajo, se podría estar haciendo una despreciación de recursos de la empresa, ya que la administración del capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas, siendo este un punto esencial para la dirección y el régimen financiero, ya que de este modo podrán predecir y controlar los flujos de la caja de la empresa y así poder contener un conocimiento amplio de las obligaciones y de las condiciones de crédito para predecir entradas futuras a la caja. Un componente del capital de trabajo es la fórmula capital de trabajo igual activo circulante menos pasivo circulante. Y ahora hablaremos de la administración del efectivo, que se basa en una administración eficiente de la entrada y salida de los flujos, teniendo una sincronización de dichos flujos en el aspecto de la aceleración de las cobranzas, el empleo de la flotación, la terminación del lugar y fechas. De esta manera no se necesitarán excedentes de efectivo de la empresa, ya que no habría imprevistos al momento que se hace una planeación eficiente. Administración de las cuentas por cobrar. Tiene como objetivo disminuir en un tiempo la expedición de las facturas y el ingreso del dinero, teniendo en cuenta normas de crédito, términos de crédito, políticas de cobranza y control de cuentas por cobrar, ya que una buena política de cobro lo que hace es poder reducir las facturas que se tienen que comprar, que se tienen que cobrar y hacer que entre más capital a la empresa. Se deben tener políticas que le den prioridad al cobro que se necesita. Y este papel también debe cumplirlo el administrador, ya que él debe asegurarse que las políticas de la empresa se cumplan y sean muy claras y estén entendidas tanto por el personal, los proveedores y los clientes. Administración de inventario. La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventarios que se debe mantener, la fecha de colocarse los pedidos y la cantidad de unidades ordenadas, teniendo una fórmula que es la fórmula que se muestra en la diapositiva, en la cual esta fórmula consiste en determinar la cantidad de las órdenes que minimiza los costos totales de inventario. ¿Esto qué quiere decir? Que minimiza la cantidad óptima de inventario. Su principal objetivo es distribuir de manera uniforme a lo largo de todo el periodo y pronosticadamente y de manera precisa el inventario que tenga la empresa. En la fórmula que
se encuentra en la diapositiva podemos ver en la cual O se refiere a costos fijos por orden, donde la T se refiere a demanda total o unidades vendidas por periodo, la C, costos de mantenimiento como porcentaje del precio de compra de cada artículo, y la PC, precio de compra a costo por unidad. Entonces, esta fórmula permite crear una cantidad óptima en el inventario. En la administración de las cuentas por pagar, esto se refiere a todas aquellas compras a crédito que la empresa ha hecho a los proveedores. Entonces, con esta fórmula se puede determinar la conveniencia del pronto pago. Como pueden ver, ya que las principales fuentes de crédito a corto plazo pueden ser los gastos acumulados, las cuentas por pagar, los préstamos bancarios, el papel comercial, y todos estos dan una ayuda de pronto pago, y con esta operación se puede saber si realmente hay un beneficio al momento de pagar por adelantado. En el ciclo operativo y de caja consiste en administrar los componentes del capital mediante ciclos operativos y de pago, componentes de flujo de efectivo. El ciclo de flujo de efectivo se determina mediante periodo de conversión de inventario, conversión de cuentas por cobrar y el diferimiento de las cuentas por pagar. Las razones para administrar el ciclo operativo y de caja teniendo mayor control de capital de trabajo es la operación que se encuentra en la diapositiva, en la cual se determina mediante estos factores, y esta fórmula se utiliza para administrar el ciclo operativo y de caja teniendo un mayor control del capital de trabajo. Presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo. El presupuesto de capital es el proceso de planeación para comprar activos con plazo de rendimiento de un año. Gastos capitalizables están como por ejemplo comprar piezas de equipo para expandir la producción de la empresa, el reemplazo de un activo, gastos de una campaña de publicidad, gastos de inversión y desarrollo. En la clasificación de proyectos existen proyectos independientes, exclusivos y dependientes. El proyecto independiente consiste en la aceptación o rechazo de no eliminar directamente la aceptación de otros proyectos, teniendo siempre proyectos en consideración. Proyectos exclusivos son aquellos que su aceptación ocasiona el rechazo de otros proyectos. ¿Qué quiere decir? Que entre varios proyectos solo se elige uno y con ese se trabaja. El proyecto dependiente son aquellos donde la aceptación de proyectos se puede unir con otros proyectos. Los principios para estimar flujos de efectivo de proyectos. El proceso de presupuesto de capital está compuesto por estimaciones de los flujos de efectivo, y existen 5 aspectos básicos para poder calcular estos flujos. Uno son los flujos de efectivo, que deben ser incrementables. En otras palabras, esto quiere decir cuando un proyecto en particular debe ser estimado desde la perspectiva de como el flujo completo de efectivo, en la manera en que será afectado en caso de aceptar el proyecto. Los flujos de efectivo deben ser medidos después de impuestos. Todos los efectos indirectos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si la propuesta de una expansión de una empresa requiere que el capital de trabajo aumente, ese incremento debe ser incluido en las inversiones requeridas para tal proyecto. Los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos. ¿Qué quiere decir? Que estos costos irrecuperables es una manera de salida de efectivo que ya ha sido hecha. Quiere decir que ya fue una inversión que se realizó, ya no hay devolución. No puede ser considerado o ni siquiera
aceptado o por rechazar un proyecto. También está el valor de los recursos usados en el proyecto, deben medirse en términos de su costo de oportunidad. Cuando los activos son flujos de efectivo que pueden generar si no son usados en el proyecto en consideración, o son oportunidades que se presentan para utilizar algo que no se utilizó en el momento. Una inversión neta es un proyecto que se define con la salida de efectivo inicial y eso se calcula mediante 4 pasos. Primero, el costo del nuevo proyecto más cualquier costo de instalación y de transporte que se tenga que incurrir asociado con adquirir activos y ponerlos en servicio. Segundo, más cualquier incremento en el capital de trabajo requerido como resultado de una inversión. Tercero, menos la utilidad neta a la venta del activo fijo, cuando se trata de un proyecto de reemplazo de activos. Y cuarto, más menos los impuestos asociados con la venta de activos existentes y la compra de nuevos activos. El flujo de efectivo operativo neto. Se espera tener un flujo neto con el proyecto de inversiones de capital. Este proceso de estimar los flujos de efectivo incrementales asociados con un proyecto específico y se calcula de la siguiente manera, como menciona la diapositiva, donde la NFC se refiere a los flujos de efectivo neto y la OEAT a los cambios de utilidades operacionales, la DEP a cambios en depreciación y la NWC a cambios en el capital de trabajo neto. Esta fórmula puede calcular cualquier año del proyecto, el flujo de efectivo neto de ese momento. La recuperación del capital de trabajo neto se refiere al presupuesto que será liquidado y recuperado de las inversiones incrementales en el capital con efectivo. Quiere decir aumentando los flujos de efectivo y la disminución del capital. En los proyectos de expansión de activos, pues como su nombre lo dice, es una expansión. Esto requiere inversión de activos adicionales para incrementar las ventas o para reducir los costos. Bueno, mi nombre es Diana Vargas. Les voy a hablar de la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto se usa para comparar el flujo de beneficios y los costos. Este permite determinar si el proyecto es o no rentable. Una vez se han proyectado los flujos de efectivo netos, se deben evaluar el proyecto en cuestión. Los métodos más comunes para evaluar los proyectos son: dentro de los métodos más comunes para evaluar un proyecto tenemos el valor presente neto, que se trata de evaluar el valor presente de los flujos de entrada y de los flujos de salida del proyecto con una tasa de descuento determinada. Puede ser el costo de capital promedio ponderado de la empresa. Posteriormente se compararán los flujos y a la diferencia se le llama valor presente neto. Si es 0 o mayor, el proyecto es aceptado. Después tenemos la tasa interna de rendimiento, que nos indica que se pueden determinar los flujos netos del proyecto anualmente, comparando el valor presente de estos a distintas tasas de descuento y con el valor presente de las inversiones realizadas, hasta igualar el valor presente de los ingresos con el de los egresos. La tasa a la que se igualen estos es la tasa de rendimiento del proyecto. Si esta tasa es superior al costo del capital de la empresa o al costo de la oportunidad de la misma, el proyecto es aceptable. Y por último tenemos el periodo de recuperación de la inversión presente, el periodo de recuperación de la inversión al valor presente. Esta consiste en determinar los flujos netos del proyecto anualmente. En estos tenemos ingresos generados en efectivo menos todos los gastos relativos también en efectivo, y traerlos al valor presente a una tasa de descuento igual al costo ponderado del capital de la empresa. De ahí se obtiene el plazo en que los flujos del proyecto cubrirán las inversiones del mismo, también al valor presente.
El costo ponderado de capital para fines de evaluación de proyectos de inversión es la tasa mínima de rendimiento que se necesita para justificar el uso de capital en un proyecto de inversión determinado. Uno de los métodos para evaluar el riesgo del proyecto es el análisis por simulación, el cual es una herramienta de planeación financiera que presenta algún evento con variaciones al azar en las variables que componen el cálculo de los flujos netos de efectivo del proyecto para poder obtener el valor presente neto del proyecto. Una vez que se ha corrido la simulación mínimo 100 veces, se debe calcular la media, es decir, el valor presente neto esperado, y la desviación estándar. Eventualmente, se calcula Z para calcular la probabilidad de que el proyecto tenga un valor presente neto igual a 0. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto donde el volumen de las ventas o ingresos son iguales a los costos, el punto de la actividad donde no existe utilidad ni pérdida. Para calcular el punto de equilibrio cogemos los gastos y lo dividimos 1 menos los gastos variables sobre las ventas, o los gastos fijos sobre el porcentaje de contribución. Para hallar el punto de equilibrio en unidades, tenemos los gastos fijos sobre el precio de venta unitario menos los gastos variables unitarios.